Bueno, buenas tardes, un gusto que estén esta tarde con nosotros en esta conferencia eh, realizada exclusivamente para personas juzgadoras de la materia, de las materias de derecho familiar. Y primero que lo más importante, primero que todo, presentar a las personas que nos van a acompañar hoy en esta tarde. Doña Mayra Trigueros, que es una de pensiones alimentarias. Allá está su plaza en propiedad, pero por ahí no ha vuelto desde hace mucho tiempo, de pensiones alimentarias en Alajuela. Es una jueza egresada del FIAC, facilitadora de la Escuela Judicial y facilitadora de la capacitación de personas técnicas y personas juzgadoras en este proceso del Código Procesal de Familia, una persona con muchos años de experiencia y de trabajo institucional. Y doña Mayra nos va a contar un poquito acerca del allanamiento, en qué momentos el Código prevé que podríamos ordenar como autoridades judiciales un allanamiento en los procesos de la jurisdicción familiar. Y después de que doña Mayra nos cuente eso, vamos a escuchar a don Raymond Porter, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación que se le hizo en su oportunidad, quien es un juez penal del Tribunal Penal de mucha trayectoria, que es miembro del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, que ha sido facilitador durante muchos años de la Escuela Judicial, y que también es autor de múltiples publicaciones en el área del derecho penal. Hay inclusive un artículo de él muy interesante acerca de la violencia contra las mujeres y la incidencia de la situación económica en la comisión de delitos con mujeres que son victimizadas e introducen drogas en centros penales. Y pues ya después don Raymond nos va a contar cuál es el procedimiento para hacer un allanamiento. Y es que, ¿por qué es importante? Porque el código, si bien parte de un principio de suficiencia normativa, en el caso de los allanamientos nos remite al procedimiento que establece el Código Procesal Penal. Y creo que todos y todas tenemos que tener claro cuál es el procedimiento, cómo funciona el Código Procesal Penal al momento en que dictamos un allanamiento. Así que, sin más, le doy la palabra a Mayra para que Mayra nos cuente por dónde anda el tema de qué mala señal de internet hay aquí. Estoy en el edificio del OIJ, como ven, estoy en mi oficina, en la cocina. Y Mayra nos va a contar un poquito en qué procesos, en qué momentos en qué procesos del código se establece que la autoridad judicial puede dictar allanamiento siguiendo las reglas del Código Procesal Penal, que, como les decía, es una excepción al principio de suficiencia normativa que tiene el código. Doña Mayra, adelante. Muchísimas gracias, Cristian. Saludos a Raymond también, que me acompaña en esta tarde o nos acompaña. Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado. Voy a compartir una presentación. Lo primero que debemos hablar es del concepto de la suficiencia normativa, que ya Cristian nos lo acaba de adelantar. Permítame para compartir la pantalla. Confirman cuando ya esté en modo de presentación. Ya se ve. Ya se ve, sí. Bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, el tema central de esta tarde, el allanamiento en el Código Procesal de Familia, ¿verdad? Como les decía, lo primero que tenemos que hablar es de la suficiencia normativa, un principio fundamental del Código Procesal que hoy nos ocupa y hemos resguardado en el artículo 3. Me permito leerlo. En casos o situaciones no previstas en este código, la autoridad competente integrará la normativa atendiendo los principios sustanciales, procesales y demás fuentes del derecho familiar. Entonces, tenemos un ideal de suficiencia, pero cuando tengamos que integrar, debemos hacerlo
en estas condiciones. La decisión debe ser fundamentada y no recurrirá a la aplicación de fuentes procesales de otras materias que resulten por su naturaleza incompatibles con los fines previstos para la ley. Esto dice el artículo 3, me parece que no es suficiente para comprender este concepto de la suficiencia normativa y por ello he hecho mano de las palabras del doctor Diego Benavides Santos, que para explicar esta figura nos dice que debemos entender que la propuesta del Código Procesal de Familia pretende ser integral, coherente y autosuficiente. Esto que el cuerpo normativo debe ser una estructura que cumpla y satisfaga las diversas situaciones procesales que emergen dentro de la jurisdicción de familia sin necesidad de, en primera instancia, acudir a otros cuerpos normativos procesales. O sea, en palabras sencillas, bastarnos por sí mismos con este código. Pero este es un ideal, un principio. Sabemos que la realidad es distinta. Como toda regla, admite excepciones y el mismo código trae las excepciones citadas, las evidentes. Podría ser que necesitemos echar mano de otras normas que no sean citadas en el código, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Pero desde el mismo código prevé excepciones. Nos remite a la ley de notificaciones, nos remite a la legislación de cobro de obligaciones dinerarias, civiles y mercantiles para la ejecución de deudas sumas líquidas exigibles. Debemos no utilizar o no previó reglas procesales, sino que nos manda esta legislación de cobro y la legislación procesal penal, precisamente en el tema que hoy nos atañe, pero para hacer atraer esas normas procesales y cumplir con la suficiencia normativa, o sea, este ideal de coherencia, integralidad y autosuficiencia, lo haremos utilizando 3 claves principales para su aplicación. Nos la da también don Diego, pero también la encontramos de desmenuzar estos primeros artículos donde encontramos los principios del 1 al 11 y el artículo 3 que me permití leer. ¿Cuáles son esas 3 claves para, en caso de que la norma procesal familiar no sea suficiente y debamos integrar y aplicar otras normas? Bueno, debemos entender la instrumentalidad procesal. Recordemos que tenemos una prevalencia en donde prevalece el fondo sobre lo procesal. Entendemos lo procesal como un instrumento, no como un fin en sí mismo. Entendiendo esta instrumentalidad procesal, de esa misma forma vamos a pedir prestadas algunas reglas procesales o normas de otras legislaciones para usarlas en la resolución de los casos familiares, pero como un instrumento. También la segunda clave es la efectivización de las normas de fondo. La prevalencia que ya cité nos hace ver que el fondo es mucho más importante, debe prevalecer el fondo sobre lo procesal, porque el fondo es lo que le ofrece a las partes una solución a su conflicto, una solución integral, una solución equitativa y equilibrada, y entonces en la vista de esa efectivización de las normas de fondo, vamos eventualmente a aplicar normas foráneas, pero pensando en el conflicto de fondo que sigue siendo familiar. Y de aquí la tercera, la contextualización de las normas procesales. Independientemente de que yo utilice, por ejemplo, una legislación propia para el cobro de obligaciones dinerarias, no podemos perder de vista que nos encontramos ante un conflicto familiar con particularidades. Debemos contextualizar estas normas procesales al conflicto que se nos presenta. De igual forma con la legislación procesal penal. No es con los principios y la visión procesal penal, sino pidiendo prestadas estas normas
en aras de contextualizar la situación en el ámbito de la jurisdicción familiar. Muy bien, esta era mi introducción para que comprendamos hacia dónde vamos. Y ahora vamos a hablar en qué circunstancias el Código Procesal de Familia nos permite realizar un allanamiento, una invasión a la propiedad privada de las personas, y es en 6 casos específicos. En el artículo 136, cuando dispone la salida del domicilio conyugal como una medida posible de tomar en un conflicto familiar, incluso prevé la posibilidad de realizar un allanamiento en casos excepcionales para poder garantizar esta salida del domicilio conyugal. El segundo momento donde nos permite el allanamiento, que a mí me llama poderosamente la atención, ya les comento por qué, es precisamente en el artículo 190 cuando habla del reconocimiento de situaciones familiares, lugares y cosas. ¿Y por qué me llama poderosamente la atención? Bueno, primero el reconocimiento de situaciones familiares es un medio de prueba un tanto particular que no está tan popularizado entre nosotros. El reconocimiento de lugares y cosas sí, lo hemos hecho muchas veces, pero el de situaciones es un poco diferente y además novedoso. Este es un medio de prueba en donde vamos a constatar a través de los sentidos de la persona juzgadora ciertas dinámicas familiares. Eso sí, dice el mismo 190, cuando no sea necesario pericia social. Vamos a llegar eventualmente al lugar, puede ser en calidad de prueba anticipada o con un señalamiento en donde pueden participar todos los sujetos del proceso, sus abogados, pero en caso de no permitirnos el acceso, también el mismo 190 en el último párrafo nos refiere que nos podremos hacer acompañar por fuerza pública, pero si no nos permiten el acceso al lugar donde debemos hacer el reconocimiento de situaciones familiares, lugares o cosas, se podrá ordenar de inmediato el allanamiento del lugar para cumplir con lo ordenado. Y aquí es donde me surgen una serie de dudas e interrogantes. Cuando dice, podrá ordenar de inmediato el allanamiento. Y don Raymond Porter, que será la persona que nos dé los detalles, me cuestiono si será la posibilidad de esta orden de inmediato incluso de manera oral, ¿verdad? Es una de los grandes interrogantes que a mí me surgen y que estoy ansiosa de escuchar la exposición de don Raymond. Tercer momento donde podemos ordenar un allanamiento al amparo del artículo 270 a fin de notificar la sentencia anticipada a un obligado alimentario. Eso sí, advierte la norma, agotadas otras. Donde podemos ordenar un allanamiento al amparo del artículo 283 para el cumplimiento de una orden de apremio. Este allanamiento, desde la norma procesal familiar, tiene 2 requisitos. 1, que haya sido solicitado por la parte, y 2, que hayamos agotado otras formas para garantizar el pago de la obligación alimentaria. Quinto momento en donde podemos ordenar allanamiento, el artículo 318 en la ejecución de derechos personalísimos. A manera de ejemplo, podemos decir que estos derechos personalísimos estamos hablando del cuidado de una persona en condición de vulnerabilidad ante un sistema de interrelación familiar o la administración de bienes. El artículo 318, titulado Cumplimiento Coercitivo, permite incluso el allanamiento para garantizar la ejecución de una resolución judicial. Y el sexto y último, en el artículo 325, precisamente en la etapa también de ejecución de resoluciones, cuando nos referimos a ordenar el allanamiento siempre que esa cosa a entregar fuere localizable y no recompensable con dinero.
Si estamos ante estas dos circunstancias, podemos incluso ordenar el allanamiento para concretar la entrega de dicha cosa. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la introducción que me permito hacer. En estos 6 momentos es donde el Código Procesal de Familia nos permite ordenar un allanamiento y nos remite de manera directa a la legislación procesal penal, tal como lo hace ver en el artículo 270, cuando refiere a este allanamiento para notificar a la deudora, dice que según los procedimientos dados en el Código Procesal Penal. Muchísimas gracias por su atención y quedamos todos y todas atentas de la explicación que nos dará don Raymond. Mayra, ¿podrías colocar nuevamente la presentación para copiar los 3 primeros artículos, porfa? Si no hay mucha molestia. Si quieres ya la comparto en... Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Mayra, a vos, y le damos la palabra a don Raymond para que nos cuente cómo es el procedimiento del allanamiento, porque es el procedimiento que vamos a utilizar, y todos pues poner atención y tener claro que cuando nos toque en cualquiera de nuestras materias que estemos, que nos vaya a tocar algún allanamiento, pues hacerlo acorde al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. Don Raymond, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, don Cristian, compañeros y compañeras que me honran esta tarde con esta invitación. Primero, pues agradecerle a Mayra, Cristian, la presentación tan elogiosa que hizo de mi persona, y a Mayra, pues esta introducción que nos avanza en el tema que nos ocupa, en esta intersección de procedimiento o el Código Procesal de Familia con el Código Procesal Penal. De hecho, es una circunstancia que se da en múltiples jurisdicciones, en múltiples procedimientos especiales. Ciertamente, Mayra nos explicó la existencia de este principio de suficiencia normativa, que ustedes lo tienen expresamente establecido en el artículo 3 del Código Procesal de Familia. Sin embargo, por un tema, me parece a mí que de economía procesal se ha tenido la costumbre legislativa de delegar el procedimiento, el trámite procedimental o ciertos requisitos que exige el Código Procesal Penal, delegarlo en este cuerpo normativo y de una manera indirecta uniformar los criterios o los requisitos para la orden de allanamiento, lo que debe contener una orden de allanamiento y la forma en que se ejecutan el allanamiento. Ya veremos más adelante que tenemos pues aspectos que son de naturaleza formal, que están en la legislación procesal penal, y algunos requisitos sustanciales que vamos a ver en la presentación los tenemos pues ilustrados desde la óptica jurídico-penal. Sin embargo, nos vamos a permitir desdoblar, hay una posibilidad de desdoblar estos requisitos a las finalidades y objetivos de la materia del derecho de familia. Tengo una presentación al efecto. Vieras que yo se la pasé a don Cristian, sin embargo, creo poder compartirla. Generalmente fallo en esto, me van a disculpar, pero me parece que es en compartir y ahí nos vamos a ver, disculpen esa, nos vamos a compartir. Será la parte sí del más. A ver. No, sí, compartir, perdón. Sí, a compartir. Es que ahí la tengo abierta, pero no la visualizo. Vamos a ver. Salen 2 cuadros, uno que dice pantalla y ventana, y ahí es donde es la que le tiene que dar a esa. ¿Y que dice ventana? Sí, al darle ahí se le despliega. Si tiene abiertas varias páginas, se le despliegan las que tenga. Si tiene solo el PowerPoint, esa es la que se le va a desplegar. Ok, vamos a ver. Te agradezco mucho, Cristian. Vamos a ver si lo logro.
No sé si estoy compartiendo algo en este momento. Vamos a ver, compartir. Ventana. Yo no sé si ustedes están viendo, si don Raymond está compartiendo algo, porque yo estoy aquí en el edificio de la corte, aquí. En un momento, Siquiera ahí me carga sí el se ve, ahí sí se ve. Ahí se ve la Don Raymond. pantalla. Ay, muchas gracias. Qué dicha. Entonces, ahí estamos. Ahí ustedes lo logran ver. Sí, yo es que no lo puedo ver, qué raro. Raymond, Sí. sí, ya se ve. Si gustas, te colocas con el mouse en la primera filmina, digámoslo así, Okay. y le das F5 para que se haga en grande. Ajá, ahí. Vamos a ver, y le damos F5. Correcto. Se supone, ok, vamos a ver F5. Qué pena, compañeros, compañeras. Vamos a ver. No se hizo en grande. No se echa en grande. Abajo No. hay como un televisor con una rayita en el medio. Esa también la hace grande. Esa Okay. ahí, esa, ajá. Ahí está, perfecto. Ay, muchas gracias. Ok, vamos entonces. Ahora, bueno, yo solo observo la presentación. Ustedes, no los puedo ver a ustedes. Vamos a ver. Ustedes ven la presentación, yo no la veo, pero... Sí la estamos viendo, pero otra vez en pequeñita, en donde Pequeñita. tienes que irte posicionando sobre cada una de las... Ahí está en grande. Listo. Ok, creo que ahí nos podemos ubicar. Muchas gracias. En este caso, bien, Mayra nos avanzó un poquito de una manera muy importante, sobre cuáles son las circunstancias en que el Código Procesal de Familia prevé la posibilidad de un allanamiento siguiendo los parámetros del Código Procesal Penal. Esta recomendación en general la hacíamos en cuanto a un punto de partida, un punto de enfoque, desde otras materias en torno a la diligencia de allanamiento, registro y secuestro, regulada en el Código Procesal Penal. Y esto es porque de esa forma, si nosotros nos enfocamos no en la materia, hoy nos vamos a enfocar en la materia en situaciones concretas, sino en el derecho fundamental que se afecta, estamos en mejores condiciones para preparar no solo desde el punto de vista, digamos, procedimental, normativo y en términos de resolución judicial el allanamiento, sino su ejecución. Esto lo menciono por una razón muy concreta. Hay una tendencia a pensar que los únicos allanamientos peligrosos, los únicos allanamientos que pueden generar dificultades son los de materia penal, porque hay personas acusadas de delitos, hay violencia, etc. Sin embargo, empíricamente lo que hemos observado es otra cosa. En materia penal generalmente, cuando la gente se da cuenta que es un allanamiento por autoridades jurisdiccionales, se calma y generalmente acatan, por decirlo de una manera coloquial. Esto porque el temor de las personas que se dedican a actividades delictivas es que sean otros delincuentes los que irrumpan en su casa. Esta observación la hago simplemente porque habrá situaciones como la extracción de un menor, que no es una de las contempladas en el Código Procesal de Familia, está regulada en otra parte, según me han dicho, es probablemente la diligencia más delicada y donde usted va a encontrar a las personas más violentas y reactivas por razones obvias. Cuando entras a una casa a llevarte a una persona menor de edad, pues vas a encontrar una resistencia que no vas a encontrar en un allanamiento penal. Bueno, esto es una observación importante tan solo para el efectos de la materialización del acto de allanamiento, es decir, los cuidados que hay que tener, aunque no sea materia penal. Por eso es el tema de tener ese sesgo, esa preconcepción. Es igual, se está metiendo uno a una casa, a un domicilio privado, un ámbito de inviolabilidad según la Constitución, y las personas suelen reaccionar de manera, digamos, negativa. Ahí cambiamos, sí pueden ver, la pueden ver, sí.
Sí, claro. Sí. Ok, gracias. Esto es lo que nos comentaba, lo que nos comentaba, salvo un artículo que copié mal, que es el 283 y no es el 238, el de la premio corporal, me van a disculpar. Estos son los casos en que Mayra nos adelantó, que en el Código Procesal de Familia, pues tenemos la existencia o la facultad de, en ciertas circunstancias, subrayo, ciertas circunstancias, las de desarrollar un allanamiento de registro y secuestro. En este sentido, esto es importante traerlo a colación, ya Mayra nos los explicó, porque el Código Procesal de Familia, como cuerpo normativo moderno, le resuelve a la persona juzgadora el término, en términos normativos, es decir, estableciendo dentro del articulado del código aspectos que en otras materias, como la materia penal, se ven desplazados a una necesidad de ponderación de la persona juzgadora. En el caso del Código Procesal de Familia está bien establecido, solo voy a mencionar un par de ejemplos, nos ahorran mucho, nos permiten ir a la ponderación que se requiere hacer en el caso concreto, porque se establece la finalidad concreta y los requisitos previos a estimar el allanamiento. Ahora Mayra leyendo las normas nos los hacía ver, pero menciono por ejemplo la de el supuesto del 136 de la salida al domicilio conyugal, a fin de hacer efectiva la orden, esa es la finalidad, ¿verdad? Obviamente. Y casos excepcionales, esto quiere decir, cuando se habla de casos excepcionales, lo veremos más adelante, es que si existe otra forma de ejecutar, de hacer cumplir la salida al domicilio de una persona sin la necesidad de allanamiento, se debe preferir esa, se debe acudir a esa antes de realizar el allanamiento. ¿Por qué razón? Porque en todas las circunstancias estamos ante la excepción de un derecho constitucional. Otro de los ejemplos interesantes, y aquí tengo, y vamos a hablar del que Mayra nos planteaba, días atrás lo planteó en una conversación que tuvimos con don Eddie, también este supuesto, el del 190 me parece, el de el reconocimiento de situaciones familiares, donde nos ubicamos, según entiendo, ustedes me van a corregir, ante un señalamiento en un lugar específico para realizar un acto probatorio, una evacuación de elementos de prueba, es decir, hay una orden jurisdiccional que señala que tal día a tal hora se va a realizar en un domicilio, que es la previsión que se establece en la norma, puede ser en varios lugares, pero en este caso el que nos interesa es el del domicilio, a fin de realizar unas actuaciones concretas, reconocimiento de situaciones familiares, lugares o cosas. En este caso, fíjense que hay dos particularidades. La primera es que hay un mandato normativo en el párrafo final de esta norma de que para la realización de esa diligencia las personas no podrán negar el ingreso de las autoridades. Es decir, se establece dentro del proceso y dentro del proceso de familia y dentro de esta diligencia en concreto un deber normativo de permitir el ingreso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos entonces una situación previa, es todo un fundamento jurídico, ¿por qué estamos ahí? Ya eso estaría resuelto. El segundo punto, hay un deber jurídico, un deber normativo de permitir el ingreso, y es precisamente cuando alguien se opone por tratarse de un domicilio, una morada, un lugar de habitación, que se faculta la orden de allanamiento. Dejamos para más adelante la pregunta del millón que nos planteaba Mayra, y es, ¿se podrá hacer de manera oral? Ya veremos, que quisiera que conserváramos esa circunstancia allí en el tintero. Otras normas nos resuelven, como decíamos, a fin de notificar en el caso del artículo 270 y luego de haberse agotado otras posibilidades y haber verificado que una persona se oculta en un domicilio. Fíjense entonces que esa situación de ponderación discrecional de la persona juzgadora, en este caso está regulada, está establecidas, digamos, los requisitos que conducen a la excepcionalidad de allanamiento, básicamente la idea de cuando no queda de otra, ¿verdad? Cuando no se puede alcanzar el fin procesal de otra manera que no sea
mediante este tipo de diligencia. Bueno, y bueno, Mayra nos hablaba de dos circunstancias en el artículo 325, dos circunstancias específicas que deben existir, que el bien, la cosa o el objeto que se vaya a buscar, que esa es una similitud, me parece que es una de las similitudes con el allanamiento del Código Procesal Penal, que es para obtener evidencias en nuestro caso. En el caso de ustedes es para rescatar cosas, ¿verdad? En este caso es una similitud que veremos más adelante, que tiene alguna particularidad en cuanto a la motivación de la sentencia. El punto de partida para cualquier allanamiento en la República de la materia que sea es el artículo 23 constitucional. Me permito leerlo: el domicilio de todo, vamos a ver, el domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. Esa es la regla. La excepcionalidad está marcada en el párrafo segundo para diferentes supuestos. El primero de ellos, no obstante, pueden ser allanados. Aquí es un tema que es el que quisiera que comentáramos más adelante. Por orden escrita de juez competente. Orden escrita de juez competente. O para impedir la comisión de una o impunidad de delitos o evitar daños graves a las personas o a la propiedad con sujeción a lo que prescribe la ley. Pareciera ser que los supuestos de allanamientos fuera de la materia penal, que en cuanto a investigar la comisión de hechos delictivos o impedir su comisión y su impunidad, la parte de esta norma constitucional de donde se desprende que se pueden ordenar otros allanamientos por otras razones es probablemente la de evitar daños graves a las personas y a la propiedad en términos de tutela del artículo 41 constitucional de tutela judicial efectiva. Pues las personas, para resolver sus conflictos en materia de familia, pues se recurren a los procesos jurisdiccionales. Hay allí un sustento constitucional de pedir justicia, de que se pronuncien los tribunales respecto a nuestros problemas, y a partir de ahí es que se entiende que en otras materias diferentes a la materia penal, puede realizarse un allanamiento, registro y secuestro en algunas circunstancias, porque algunas implican constatación de cosas, algunas implican el llevarse cosas, el permitir que básicamente se saquen cosas, como el artículo 325. Propiamente vamos a observar las normas y luego hay un resumen, es decir, como una filmina que contiene pues estos requisitos en concreto. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta la redacción de estas normas. Son como 3 normas en realidad. La del artículo 193 en adelante del Código Procesal Penal, que es a la que hace referencias, es la parte en el Código Procesal Penal donde se regula este tipo de diligencia, y el Código Procesal de Familia pues hace la remisión a esta normativa. Aquí entonces podemos ir haciendo la traducción a la jurisdicción respectiva de las finalidades, pero en esencia se pueden mantener, y es cuando el registro debe efectuarse en un lugar habitado. Bueno, técnicamente lo que ustedes hacen no es un registro, es un ingreso para fines muy concretos: notificar a una persona, ejecutar el apremio corporal de una persona, propiciar la entrega de cosas, etcétera. Dice acá, deberá efectuarse en un lugar, cuando se debe efectuar en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocios u oficinas. El allanamiento y registro será realizado personalmente por el juez, y agregamos nosotros, por las personas juzgadoras. Aquí menciono que la remisión que se hace de diferentes cuerpos normativos hacia el Código Procesal Penal, me parece a mí que es para no redundar en términos de el desarrollo, digamos, de otras limitaciones que en términos de una ponderación constitucional que se hizo en su momento a partir de precedentes vinculantes de sala constitucional que nutrieron o le dieron la redacción definitiva del Código Procesal Penal, van desarrollando y van diciendo, bueno, esta diligencia se permite, pero de la forma menos lesiva posible. Y fueron precedentes vinculantes de sala constitucional los que marcaron esta redacción. Entonces, como la norma constitucional no los desarrolla,
La ley procesal sí lo hace y esta en particular históricamente tuvo su desarrollo en pronunciamientos de sala constitucional. Entonces, si es en un lugar habitado, bueno, pues debe iniciarse entre las 6 y las 18 horas. Diríamos que horas hábiles, horas día, donde el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, que es resguardado por la Constitución, digamos, tiene una menor afectación que si se hace cuando las personas están durmiendo o en momentos de la noche, donde las personas están más indefensas, más vulnerables. Hay ámbitos de intimidad que deben resguardarse con mayor rigor. Es por eso que esta limitación horaria se hace, que puede tener excepciones. Sí, en materia penal las tiene cuando, por ejemplo, la dinámica de una comisión de delitos, la dinámica de estas es en horas inhábiles, en horas de la noche, en horas de la madrugada. Esto implica un deber de fundamentación respecto a esa circunstancia. En materia de familia, no me parece que en términos generales, dada la finalidad del allanamiento que está previsto en las 6 circunstancias que Mayra nos comentó, esto tengamos necesariamente que tenerlo presente. Sin embargo, eventualmente un tema de apremio corporal, un tema, habría que discutirlo. Hay personas pues que probablemente no estén disponibles, sino en horas inhábiles en los domicilios. Sin embargo, esto hay que valorarlo a la luz del mandato de que si no se puede hacer de otra manera, y queda en última instancia el tema del allanamiento. Dice acá que podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o sus representantes lo consientan. O en los casos sumamente graves y urgentes deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento. El tema aquí de que el constituyente estableció que fuera orden escrita, en particular en materia penal, tiene mucho sentido cuando pensamos que el que una autoridad jurisdiccional tome la determinación de vulnerar el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio de ciudadanos y ciudadanas, lo hace previamente de manera fundada, de manera, digamos, analítica, reposada, ponderativa en su despacho judicial, y solo en el momento en que se determine que es la única forma, pues entonces se ejecuta. Esa es la razón por la cual desde en la jurisprudencia, ahora vamos a ver una jurisprudencia, esa es la tercera, que podemos tratar de redimensionar al ámbito del derecho procesal familiar, lo que pretende es que al cumplirse con ese requisito previo, se pueda, digamos, tener una constatación de que se trató de una actividad bajo un control jurisdiccional efectivo. Y no, digamos, con lo que se ha querido evitar con esto es en materia penal, repito, el intento de bendecir un allanamiento sin orden a través de una ulterior constancia de que la orden fue oral, etc. Esto es un tema que se las trae. Hay otras razones también que las vamos a ver en la siguiente. Estos son extractos de las normas que nos interesan. El artículo 195, el contenido de la resolución. Ahorita, lo que quería decir en cuanto a las formalidades es que el artículo 196 establece la obligación de entregar una copia de la resolución que autoriza el allanamiento, que será entregada a quien habite o posea el lugar donde se efectúe cuando esté ausente el encargado. Esto va en abono del tema de la resolución escrita, en términos de que la persona a la que le están vulnerando su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio tenga desde un primer momento constancia de que una autoridad jurisdiccional se pronunció autorizando tal diligencia y de las razones y motivos que constarán en dicha orden de por qué eso se está haciendo. Y en última instancia, el tener, por decirlo coloquialmente, un comprobante para reclamar ulteriores digamos, hacer reclamos ulteriores ante la administración,
en términos de un allanamiento, por ejemplo, infundado o indebido, ¿verdad? Esa ha sido como la lógica del constituyente de exigir una orden escrita previa para que la persona intervenida tenga desde un primer momento una explicación razonable de por qué le están allanando su domicilio y tener un documento para hacer efectivo cualquier reclamo por abuso de autoridad, etcétera. Esa ha sido la lógica. Ahora, esto tenemos que analizarlo y ponderarlo a la luz del artículo 190 en cuanto a si se podrá o no hacer un allanamiento, ordenar un allanamiento oral. Si nos atenemos a un tenor literal de las normas, habría que cumplir con la remisión que hace el Código Procesal de Familia al Código Procesal Penal, y si eso es así, habría que cumplir con ese requisito y no se podría oralizar. Sin embargo, hay una circunstancia análoga de la que quería hablarles un poquito, dos imágenes más adelante, que es precisamente análoga a la circunstancia del 190, que es cuando usted, como juez o juez de la República, ha ordenado una diligencia. En este caso, teníamos que se trata de una diligencia de reconocimiento de situaciones familiares, lugares o cosas. Se ha ordenado previamente, se ha convocado a las partes, se han constituido en el lugar. Esto podría, por analogía, verse como precisamente una orden de allanamiento en un domicilio específico, pero que ulteriormente ocurren circunstancias que obligan a un pronunciamiento jurisdiccional excepcional. En materia penal, ¿cuál ha sido esa circunstancia? Cuando se ordena un allanamiento en un inmueble y, por ejemplo, las personas requeridas se saltan la tapia y se ocultan en otra propiedad, o bien cuando la evidencia, mientras se hace el ingreso policial, las personas objeto de la intervención lanzan las evidencias a terceros lugares. Entonces, frente a eso, lo que en la práctica se hace es, en el acta de allanamiento, que veremos que también se exige en la siguiente imagen, que lo que se practique en esa vivienda debe levantarse un acta, la jueza debe levantar un acta y entregar una copia a las personas intervenidas, a las personas que están presentes en ese domicilio, y el original, desde luego, portarlo al expediente. En materia penal, lo que se hace es tomar nota de la circunstancia. Nótese que ya hay un pronunciamiento jurisdiccional de por qué se va a allanar el inmueble A, por decirlo de alguna manera, y las circunstancias se desarrollan en el acta sobre la base, es decir, sobre la base de la orden de allanamiento original, se plantea un escenario que se resuelve in situ, y es ante las circunstancias novedosas de que fulano se lanzó a una propiedad contigua, o que las evidencias aparentemente fueron lanzadas a una propiedad contigua, se amplía el allanamiento, y de eso se deja constancia, se fundamenta en el acta que se levanta en el momento. Entonces creo que ahí podemos hablar más adelante de una circunstancia análoga a lo que aquí tenemos respecto al 190. Análoga más no idéntica, ¿verdad? Pero podría ser una forma de solucionarlo, haciendo como una interpretación sistemática o analógica, si se quiere, de estas situaciones. Bien, en la resolución, el nombre del funcionario, el cargo del funcionario que autoriza el allanamiento y la identificación del procedimiento en el cual se ordena. La determinación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados. El nombre de la autoridad que habrá de practicar el registro. El allanamiento tendríamos nosotros. En el caso de que la diligencia se delegue en el Ministerio Público o en la Policía, que no es el supuesto de ustedes, por proceder así conforme a lo dispuesto en este título. El motivo del allanamiento. En este caso aquí, en materia penal, el motivo del allanamiento siempre será la investigación de algún hecho delictivo con ciertas características. Algunos permiten, las características del delito me refiero, permiten que al ponderar los intereses en juego, sea factible hacer un allanamiento. Algunos no. Pensemos en los delitos contra el honor, que son de acción privada y se sancionan con 10 multas. Ahí pareciera que no es razonable la realización de un allanamiento por los intereses que están en juego. Pero en el caso del Código Procesal de Familia, el motivo del allanamiento está previamente establecido en los 6 supuestos que ustedes tienen regulados.
entonces ahí se adelanta mucho, porque las normas en todas ellas se va orientando que es en casos excepcionales, si se puede obtener el fin procesal, el objetivo procesal para el proceso de familia que se trate, mediante otras actuaciones que no sean el allanamiento, se van a preferir, pero si esto no es posible, esa es la motivación que requeriría el allanamiento de ustedes, ya lo veremos. Y la hora y fecha en que debe practicarse la diligencia. Así es como está regulado en el artículo 195 del Código Procesal Penal. En cuanto a las formalidades del allanamiento, hemos adelantado un poquito, pero regresamos a ella. El tema de la copia de la resolución es, bueno, una norma positiva que desarrolla el 23 constitucional, párrafo segundo, en el sentido de que una copia de la resolución debe ser entregada a la persona o a quien se allana, en el lugar, a quien se encuentre encargado en el lugar donde se allana. Y pareciera que admite eso, la interpretación literal nos excluiría la posibilidad de allanamientos orales. Una interpretación analógica de ciertas circunstancias nos permitiría disponer de un allanamiento, pero consignarlo en el acta in situ, porque me parece que lo que al final interesa es, estamos en un lugar, llegamos a un lugar, vamos a hacer una diligencia que sea ordenado, y la persona cambia de opinión o estando obligada a permitir el ingreso de las autoridades dice, no me da la gana, no quiero. Entonces, me parece que la idea esta de pensar en un allanamiento oral, cuando la norma dice inmediatamente, si se dan ciertas circunstancias, esta norma nos dice, para frasearlo adecuadamente, dice vamos a ver, las partes encargadas de los lugares no podrán negar el ingreso. Dice, las partes o las personas encargadas de los lugares no podrán negar el ingreso de las autoridades a dichos sitios. De lo contrario, se podrá ordenar de inmediato el allanamiento del lugar para cumplir con lo ordenado. Este allanamiento inmediato, lo primero que se nos viene a la mente es un allanamiento oral, pero probablemente también se podrá cumplir, como se hace en materia penal, a partir de que existe un deber de dejar entrar a las personas y a partir de que existe una orden, un señalamiento para realizar un acto procesal concreto, pues en el acta a mano o con el medio tecnológico que se tenga ahí, generar la orden de allanamiento y las circunstancias de por qué se va a hacer. En este sentido son muy concretas y específicas. El motivo es ese. Se señaló una diligencia, las personas están obligadas a permitir el ingreso de las autoridades, el ingreso fue impedido, por lo tanto, se ordena el allanamiento allí mismo. Ya les digo, en nuestra materia lo que se hace es que eso generalmente se plantea oralmente frente a las partes presentes, pero se consigna por escrito en el acta de allanamiento, que es parte de la documentación que se genera. Y al final entonces queda pues algo que se oraliza en ese momento, queda de todas maneras en un soporte escrito para satisfacer los requisitos constitucionales, los requisitos de esta norma y el requisito instrumental que es pues que las personas sepan por qué les están allanando y quede constancia de que les allanaron a partir de esa orden que se generó en ese momento. Pero bueno, esto lo podemos discutir y valorar más adelante, si esto se puede adaptar de la manera que se está sugiriendo o no. Dice acá, la diligencia se practicará procurando afectar lo menos posible la intimidad de las personas. En este caso, como el Código Procesal de Familia está establecido cuál es el fin, para qué es que se autoriza eso, entonces debemos entender que se dirige exclusivamente a la obtención del fin. Una vez que se alcanza el fin, se acaba la diligencia y se retira el cuerpo legal. Pensemos en, me parece que los tres supuestos son el poder notificarle a la persona, implica tener a la persona de frente, contenerla, realizar el acto jurídico de la notificación, por ejemplo, y listo, se cumplió con ese acto jurídico y nos retiramos. En el caso del apremio corporal, pues implica llevarse a la persona y nos retiramos. En el caso de la entrega de cosas, implicará pues la ubicación de la cosa, del objeto,
y se retira del lugar para que le sea entregado a quien le corresponda según lo que se haya decidido en el proceso. Sí, en el caso de, es un poquito, me parece más por la naturaleza de la acción que se realiza, el acto procesal que se realiza, el reconocimiento de situaciones familiares, lugares y cosas, eventualmente unos pueden ser más dilatados que otros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cuando se alcance el fin, estrictamente se alcance el fin, corresponderá pues la finalización de la diligencia y el retiro del cuerpo legal y de las partes procesales del sitio, ¿verdad? Dice acá que el acta que exige este artículo 196, donde se va detallando todo lo que va ocurriendo dentro de ese domicilio, de esa morada, ese domicilio, ese ámbito de inviolabilidad, se levanta un acta y se entrega un acta a las personas intervenidas. Esta acta, dice acá, será firmada por los concurrentes. ¿Quiénes serían los concurrentes en el caso de ustedes? Pues el cuerpo policial que les asista, porque los allanamientos generalmente no son, casi nunca, no son voluntarios. Según lo que se busque, se procurará solicitar que se permita el ingreso, y si esto no es así, pues el ingreso se hace a la fuerza, ¿verdad? Y para eso se requiere la presencia de un cuerpo policial que les auxilie en ejecutar lo que ustedes han ordenado. Eventualmente las partes procesales, las personas objeto de la diligencia. Nótese que no necesariamente todas las personas que están en un domicilio, presentes en un domicilio en un momento específico en el cual se hace una intervención, son partes procesales o son personas de interés para el proceso. En materia penal esto es muy relevante y creo que se puede hacer una reconducción de estas ideas a la materia de familia, y es que probablemente interese el apremio corporal de la persona obligada que no cumplió, el obligado alimentario que no cumplió, pero hay que allanar la vivienda y probablemente ahí vive la abuelita, viven los hijos, viven tíos, hermanos, etcétera, que son personas que les asiste su derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio, pero en razón de que se requiere el apremio de una de las personas que sí es el objeto de interés, más bien el sujeto de interés del proceso, pues se afectará en alguna medida el derecho constitucional que les asiste. Por esa razón se les comunica, se les explica en la práctica. Se hace no solo consiste en entregar un papel y ahí ve usted cuando lo lee y se entera. No, se trata pues de que ingrese a la autoridad jurisdiccional y se le explica a la persona encargada: mire, esta diligencia es esto, se ordenó por tales motivos, el objeto de ingresar a su casa, a la casa donde usted se encuentra, es y lo vamos a cumplir, y una vez que cumplamos con ese objetivo nos vamos a retirar. Aquí tiene su notificación, le entregaremos también una copia del acta de lo que va a hacer constar lo que hicimos dentro de su domicilio. Toda esta ceremonia, todo este protocolo tiene su justificación, reitero, en el desarrollo del artículo 23 constitucional a partir de pronunciamientos de la Sala Constitucional, que fueron los que moldearon justamente en el año 96 la redacción de estas normas del Código Procesal Penal. Ya vamos terminando esta parte. Entonces, en resumen, diríamos que tenemos requisitos formales, las normas que hemos indicado, una franja horaria que hay que respetar, la determinación de quiénes son los autorizados a ingresar. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque como se trata de vulnerar la inviolabilidad del domicilio, donde las personas tienen bienes, tienen valores, tienen objetos sobre los cuales podrán reclamar, en un eventual reclamo de un desvío de poder, de un abuso de autoridad, donde se roben cosas, donde desaparezcan cosas o se deterioren cosas innecesariamente, podrán tener constancia de quiénes fueron las personas que fueron autorizadas a ese ingreso y que deberán responder. Claro, estamos hilando muy fino, pero es que es parte de
el resguardo del derecho a la intimidad de las personas en la inviolabilidad de su domicilio versus una necesidad procesal concreta. El dónde y el cuándo, bueno, generalmente eso ustedes sí lo van a poder, digamos, materializar en su orden. Bueno, está bien, la diligencia se va a hacer el día de mañana a tales horas dentro de esta franja horaria. El acto de notificación, la constancia de la diligencia practicada y la entrega de la copia. Desde luego, hay circunstancias muy concretas, como la del reconocimiento de situaciones familiares, lugares y cosas que por sus características implican notificarle a las personas antes la realización de la diligencia, porque lo que se está ordenando no es un allanamiento, el allanamiento es un remedio ante un incumplimiento, una patología, si se quiere, de la realización de la diligencia propiciada por la parte, digamos, que reside en el inmueble. Pero en los demás casos, pensemos el más claro de todos, el del apremio o el de ir a recuperar cosas para entregárselo a quien le corresponda, claramente estas diligencias no pueden, por el objeto que se pretende, es decir, por su finalidad, no deben ser notificadas previamente. Esto es así, pareciera una obviedad, pero es necesario decirlo. En nuestra materia, usualmente, todavía al día de hoy hay gente que hace reclamos de que el allanamiento es nulo porque no se notificó a la defensa que en tal fecha se iba a hacer un allanamiento. Pues claro que no, es decir, el resultado, el alcanzar la finalidad concreta del acto procesal depende, en estos casos, de que el mismo no sea comunicado con antelación, sino comunicado en el momento en que se ejecuta, al inicio, y de allí el tema que hemos hablado tanto de la orden escrita. Requisitos sustanciales. Los requisitos sustanciales en materia penal, pues requieren el ejercicio, digamos, de una ponderación entre fines, la finalidad de un proceso de investigación penal versus el derecho fundamental de las personas. Una ponderación, a veces habrá casos, dice, no amerita. Por ejemplo, pensemos en el supuesto en que se quiera notificar una resolución, pero no se ha descartado aún en determinado momento que no haya otra forma de notificar a esa persona, o bien de que la misma no se encuentre en un domicilio. Fíjense que en ese caso, la normativa de ustedes ya les resuelve el problema de qué es lo que ustedes van a ponderar. Claramente, si lo que a mí me interesa es notificar una resolución, como es el supuesto del artículo 270, pero no se han agotado otras posibilidades para notificar, o bien no se ha verificado que la persona se oculte en determinado lugar, entonces pareciera que si no se cumplen con esos requisitos, no corresponde ordenar un allanamiento, no corresponde, es desmesurado frente al derecho constitucional que se pretende excepcionar el que se realice una diligencia cuando no se han agotado, digamos, estos requisitos que la normativa de ustedes muy atinadamente van encaminando a la situación de excepcionalidad. Si se cumplen tales requisitos, pareciera que la fundamentación y la legalidad del allanamiento se cumple, digamos, sin ningún problema, sin ninguna zona de indeterminación. El tema de la fundamentación en los allanamientos de materia penal, claramente va orientado pues a la existencia de un delito, que el delito esté sancionado con tales penas, que no hay otra forma de obtener los elementos de prueba. Bueno, todo eso en el caso de ustedes está resuelto en cada una de las normas, cuál es el fin que se pretende alcanzar y cuáles son las circunstancias que conducen a que sea a través de esa diligencia y no otras la que deba prevalecer para la realización del allanamiento. Nótese aquí que la ponderación es entre los fines procesales del procedimiento específico de materia, de familia, que se trate, que tienen un sustento en el artículo 41 constitucional, que establece la tutela judicial efectiva, versus el derecho fundamental a esta inviolabilidad del domicilio. Esa es, digamos, la ponderación que se hace siempre. Y aquí en este caso vemos que un parámetro epistémico en materia penal es el de la probabilidad. Claro, se trata en su momento, pues, de un allanamiento en el que se requiere tan solo la probabilidad de que haya evidencia, de que se logre impedir un delito, que se logre
digamos, la detención de una persona investigada. En este caso, el tema de la probabilidad o los parámetros aquí están resueltos en las normas concretas de la materia de familia en términos de la presencia de las personas y la presencia de las cosas. Es decir, la probabilidad de la presencia de las personas para los actos que correspondan, la probabilidad de que en el lugar se encuentren las cosas que se requieren tomar para ser entregadas a quien corresponda. Aquí hay algo importante, que esto del razonamiento por adecuación o finalista, que es el razonamiento jurídico que es de medio a fin. Aquí me voy a adelantar un poquito y nos vamos a ir a esa parte, nada más para tenerlo en cuenta. El razonamiento subsuntivo, el silogismo judicial que conocemos, el que resuelve por el fondo los asuntos, implica la aplicación de reglas de acción y además se refiere a hechos pasados. ¿Se dio o no se dio tal premisa fáctica? ¿Corresponde o no la aplicación de normas, la subsunción de normas? ¿Hizo tal cosa? ¿Corresponde tal consecuencia jurídica? El allanamiento siempre está orientado hacia el futuro y el razonamiento que se hace aquí es denominado razonamiento por adecuación o argumentación finalista, es decir, un razonamiento que implica tomar decisiones adecuadas a la obtención de un fin, siempre se proyecta a futuro. Por esa razón, el allanamiento implica que uno valore en materia penal de manera más discrecional que en materia de familia, si corresponde o no en el caso concreto, en términos de proporcionalidad, en términos de razonabilidad, etcétera, realizar la diligencia o no. Ese tema que en la materia que ustedes tienen está básicamente resuelto por la forma en que están redactadas las normas. Aquí inclusive, bueno, esto es nada más por si gustan tomar nota, igual la presentación les va a quedar a ustedes, yo se la mandé a don Cristian para que se las haga llegar. Es una referencia muy señera de la sala tercera, donde hacía pues un análisis sobre todo el análisis de proporcionalidad de cara a los intereses en juego, pero ese tema ustedes lo pueden reconducir, debe fundamentarse, pero es que está en las normas, es mencionarlo, la finalidad es tal, no se pudo hacer por otros medios, se agotaron todas las probabilidades y se logró comprobar razonablemente, por eso es un tema de probabilidad, que fulano se oculta en tal domicilio. Esa es la razón que justificará un allanamiento a los ojos del 23 constitucional legítimo. Aquí nada más recapitulo con esto y ya voy terminando, y es que no les pregunté cuánto tenía tiempo para hablar, qué pena, pero les prometo que ya nos faltan como 2 cositas nada más. En este caso, fíjense que aquí la sala tercera para la materia penal hacía la reflexión del tema de la orden previa, escrita, debidamente motivada. Para efectos de este razonamiento, que vale la pena leerlo, no es una resolución larga, es una resolución muy concisa, pero muy rica, dice, solo la existencia de una orden previa y debidamente motivada permitirá al intérprete valorar si en efecto se cumplían en determinado momento histórico todas las exigencias constitucionales antes relacionadas para autorizar la intervención y entonces valorar su legitimidad formal y sustancial, es decir, controlar su validez. Esto, pues en nuestra materia es muy relevante porque lo que busca es impedir, lo que busca es contener la realización de allanamientos ilegales y la posterior simulación de una orden judicial que los avale. Claro, los intereses son otros, las finalidades son otras, y el efecto de un allanamiento ilegal, aparte de las consecuencias, digamos, legales desde el punto de vista de la jurisdicción contencioso administrativa, las consecuencias procesales, pues es, digamos, la nulidad, la invalidez, la exclusión del material probatorio que se recabe, que es una discusión muy propia de la materia penal. Lo último, perdón, que les quería decir antes de escucharles y que discutamos un poco esto, es que toda diligencia de allanamiento, registro y secuestro, decíamos, es una diligencia que tiene, vamos a ver, se valora, se ordena y es para que se ejecute a futuro. La zona de confort nuestra va a ser nuestro despacho judicial, va a ser estar in situ en
el supuesto aquel que es el que nos interesa, el 190, frente a unas circunstancias, pero controlar, digamos, ahí tenemos el control de la discusión en términos, digamos, de nuestra zona de confort. Estamos discutiendo código en mano, circunstancias procesales presentes, la verificación de estas o no. Decimos, se allana o no se allana en tales circunstancias y para tales fines, etcétera. Esa es la parte de nuestra zona de confort por la profesión que tenemos. La parte, digamos, práctica es muy incierta y en ese sentido cada allanamiento es potencialmente una fuente de catástrofes. La verdad es esa, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Por esa razón, la persona que ordena un allanamiento a la hora de ejecutarlo tiene que tener en cuenta, y siempre usamos la metáfora esta de estos malabaristas que a veces vemos en las intersecciones de las ciudades, que están con estos, algunos con bolitas, otros con, algunos hasta con machetes, haciendo equilibrio de tres bolitas. Bueno, justamente eso son las tres intereses que hay que mantener vigentes, sin desatender ninguno, sin sobreatender uno, descuidando el otro a la hora de la ejecución de una diligencia. Condición necesaria para realizar un allanamiento es la seguridad del cuerpo legal. Nosotros, aunque tengamos una finalidad concreta, etcétera, si no se puede garantizar la seguridad y la integridad física, la seguridad del cuerpo legal, del cuerpo policial que entre y el cuerpo legal que va a ejecutar la diligencia, no debemos realizarla, tendremos que replantearla en otro momento. La ejecución de la diligencia conforme al mandato, sí, hay una partitura, hay una finalidad, hay objetivos que se van a alcanzar y una vez que se satisfacen, se acaba ese mandato y hay que retirarnos. Y también el tema de la protección de derechos fundamentales de las personas intervenidas. Aquí subrayo el hecho de que tanto en su materia como en la materia penal, generalmente el objetivo no son todas las personas que se encuentren en un inmueble. A veces sí, pero a veces no. A veces nos interesa el apremio corporal de una persona. A veces nos interesa qué es la parte procesal. Pero hay un montón de habitantes allí que no tienen vela en el entierro, que sí les asiste un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio porque ahí viven, y en ese sentido debemos velar porque no se convierten en un riesgo para la integridad física del personal judicial, del cuerpo legal, o un impedimento para la ejecución del mandato judicial sin que se vulneren o atropellen sus derechos fundamentales. Con un ejemplo ilustro más lo que estoy diciendo, y es, por ejemplo, el ingreso que se hace, generalmente las personas no lo toman bien, es obvio, es una reacción esperada en las personas, se molestan, se ponen violentas, se ponen agresivas, hay que contenerlas, a veces se requiere contenerlas con esposas y confinadas en un lugar específico, y eso habrá que hacerlo si las circunstancias lo ameritan. Eso es algo que, para lo cual requerimos necesariamente que el cuerpo policial que nos va a acompañar nos asista. De pronto en la materia de ustedes no se van a encontrar con tanta frecuencia frente a estas circunstancias, pero de pronto sí, y entonces es el tema de ese equilibrio que hay que tener con estas tres esferas. Ni pisotear los derechos fundamentales de las personas, pero digamos, si se requieren una contención, habrá que permitirla, habrá más bien que disponerle que la ejecute el cuerpo legal. Bueno, en términos generales, compañeros y compañeras, esto era lo que les quería comentar. Les agradezco muchísimo la atención y la invitación y les escucho. Vamos a ver, ya puse dejar de compartir. ¿Qué sigue? Ya regresamos, sí. Sí, ya se ve. Ok. Bien. De veras, me disculpo con ustedes porque no les pregunté cuánto tiempo disponía y entonces quedé en la incertidumbre si me abusé o no, pero ya terminé. Lo puede hacer. A ver. Para
Buenas. Don Cristian, usted me dirá, doña Mayra, usted me dirá si le entramos al análisis del 190 que nos dejó pensando. ¿Qué les parece? Claro, Cristian, me parece que tienes problemas con el audio. Sí, tenemos problemas con mi electiva y con Ciudad Gota. Ah, ok. Si le parece a Cristian, ¿verdad? Podría yo colaborarle porque vi una manita levantada de uno de los compañeros para hacer consulta. Me parece que decía Carlos. Sí, no sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Lo escuchamos, Carlos. Sí, Raymond, una consulta. Para el reconocimiento de cosas, eventualmente veo un escenario que se planteó hace poco en un expediente, en donde un divorcio en etapa de ejecución de sentencia, la parte que tenía los bienes estaba resistiendo a que el perito valorara las propiedades y los vehículos. Me puedo pensar si eventualmente ante una resistencia así manifiesta de una de las partes, podría ordenarse un allanamiento para colaborar con el fin de la valoración de los bienes como parte de la valoración de las cosas por parte del perito. Sí, a mí me parece que uniendo lo que Mayra nos había explicado con lo que hemos ido pues comentando ahorita, pareciera ser que es algo que hay que dentro de la secuencialidad y lógica del proceso, me perdona porque no lo conozco a detalle, la presencia de un perito, la necesidad de que por el mandato jurisdiccional se presenten peritos o se realice un acto probatorio en un inmueble que resulta ser un domicilio, existe, digamos, un fundamento legal para obtener para la realización, o más bien para que se permita la realización de un acto procesal específico, en este caso de naturaleza probatoria. Y parece ser que, según lo establece esta misma normativa de ustedes, el 190, la persona está obligada a permitir que las autoridades ingresen para esos efectos. Si esto no se permite, me parece que es un supuesto donde podría operar una orden de allanamiento para cumplir con ese objetivo del proceso. El tema me parece que en el párrafo final del Código de Proceso de Familia se establece cuál es la finalidad a fin de verificar este tipo de actuaciones. Dice la norma, la autoridad judicial podrá contar con auxilio policial inclusive y las personas no se pueden oponer. Yo creo que este sería un supuesto en el que podría válidamente disponerse un allanamiento. Lo opino con todas las limitaciones del caso, Carlos, desde alguien que no conoce el proceso regulado en este nuevo código, pero con los insumos que tenemos me parece que ese es uno de los supuestos. Y en ese caso sería uno de los supuestos que te permitiría realizar una orden escrita previa sin mayor dificultad. Es que creo que lo dificultoso aquí es el escenario que visualizamos el día que conversamos esto, Mayra, Eddie y yo, en el sentido de que, bueno, usted está ahí, convocamos para realizar una diligencia y la diligencia implica el ingreso a un domicilio. Y en ese momento esta persona dice, ahora sí es que no les abro la puerta, ven a ver cómo hacen. Entonces, el supuesto que nos planteaba la discusión entre ordenar un allanamiento oral o escrito, si eso se podía hacer, me parece que era en ese caso, en el ejemplo que vos ponés, pareciera que ya hay una negativa que hace pues agotar todas las posibilidades y la única que queda es la del allanamiento. Perfecto, muchas gracias. Justo, Carlos. Gracias, Raymond. Yo me permito unirme a estas últimas palabras suyas. Por favor. Cuando ya no haya otra opción, ¿verdad? Porque pensando en valoraciones como la situación que hablaba el compañero Carlos, si hubiesen otras opciones antes del allanamiento, como, no sé, el valor de la última escritura o de una hipoteca o etcétera, ¿verdad? Cualquier otra, no tenemos un caso concreto, pues deberíamos apostar por ella antes del allanamiento. Don Esteban nos dice, en razón de la participación de don Carlos, que para colaborar
aporta el artículo 46 del Código Procesal Civil del 2018, que es lo que llamamos el nuevo Código Procesal Civil, que contempla esa situación. Nos abona esto don Esteban. Y por su parte, la compañera Irene nos pregunta respecto a los requisitos del allanamiento, ¿cómo podríamos demostrar que la parte se oculta en el lugar a efecto de que pueda ser efectiva, don Raymond? Bien, muy buena pregunta. Me parece a mí, dado que diferentes normas del Código Procesal de Familia establecen eso, ¿verdad? Creo que dos de ellas, de las que vos mencionaste, Mayra, establecen que si no hay otra forma, si se agotaron las posibilidades, habiéndose, aquí vamos a mencionarlo tal cual lo dice la norma. Esta actuación será verificada por la autoridad judicial que conoce el asunto u otra debidamente comisionada al efecto. La circunstancia de que la persona deudora se oculta, por ejemplo. Este ejemplo lo estamos tomando del inciso 9 del artículo 270, en el caso de la notificación. Me parece que aquí tendrá que asistirse de la colaboración de cuerpos policiales que les auxilien en hacer una comprobación de campo, una comprobación empírica. Sin embargo, creo yo, haciendo, digamos, un paralelismo con un principio de libertad probatoria que existe en materia penal, pensaría que ese hecho circunstancia podría acreditarse a través de elementos que podrían aportar las mismas partes procesales. Se me ocurre, no sé si eso será válido en la jurisdicción de ustedes. Pensemos en que hay alguien que estuvo vigilándolo, una parte procesal, llevó un notario, levantaron unas actas, sí, ese señor está ahí, lo vimos entrar, en ese momento se encuentra ahí, no sé, pero sí requiere desde luego una comprobación y o informar. Se auxiliarían ustedes al efecto. No sé si habrán necesariamente cuerpos policiales que les asistan a ustedes, de los que pueden echar mano, o instituciones que sirvan para ese objetivo. En la actualidad, Raymond, cuando hablamos de un allanamiento para ejecutar el apremio, se ha convertido como en una práctica el que Fuerza Pública lo vaya y haga 3 visitas, ¿verdad? Pero esas 3 visitas no es que estén en la norma, ha sido una práctica, ¿verdad? De que 3 veces lo fueron a buscar y 3 veces se ocultaron. Tendremos que ver si eso nos sirve para las nuevas normas procesales o crearemos algunos otros recursos. Me parece que el compañero Cristian Ureña se suma a esta discusión, pues indica que se podrían utilizar imágenes satelitales o drones. Me parece que se refiere a este tema que nos plantea Irene. También tenemos otra... Sí, claro. Sí, y muy novedoso, ¿verdad? Nos plantea el compañero Douglas 2 preguntas. ¿Qué pasa con la imposibilidad que existe para ingresar a la propiedad privada, ya que la fuerza pública no tiene instrumentos para romper puertas, cadenas o portones, por lo que no se puede realizar dicha labor? Y la segunda, ¿qué pasa con los daños a los portones y riesgos de dejar luego el inmueble abierto por los daños causados por el mismo allanamiento? Muy buenas consultas las que hace Douglas. Empiezo por la segunda. Fíjense que nosotros tenemos en nuestra materia un vacío en cuanto a la regulación, digamos, normativa de qué se hace en esos casos. Ciertamente es casi nula la presencia de reclamos de personas que fueron objeto de allanamientos por el daño que se hace al portón o a las puertas al ingreso de la diligencia. Ciertamente es algo que no está expresamente regulado. Sabemos y hemos tenido constancia de que cuando se trata
de allanamientos fallidos, pero en términos de que hubo un error de la administración en delimitar que íbamos a allanar la casa de fulano, pero por un error en la consignación de las características del inmueble se allana la casa de mengano, que no tiene nada que ver. Desde luego, ahí hemos tenido demandas justificadísimas en ese tipo de casos. En la práctica, les digo, las personas objeto de allanamiento que reciben daños en los inmuebles no lo reclaman. Pero eso no nos resuelve la consulta que nos hace Douglas. Me parece que en este caso el principio que opera aquí es básicamente pensemos en el caso del 190 donde la persona se niega. Bueno, esa consecuencia de un incumplimiento normativo de la persona que se niega a que entre las autoridades, la que ha ocasionado que haya daños en las puertas, y deberá cubrir con eso. Deberá sufragar sus propios gastos porque esa consecuencia de su omisión, teniendo un deber legal. Más discutible en el caso, digamos, de los apremios. Sin embargo, podríamos pensar que el principio de partida es que usted sabe que está en un proceso, le van a notificar o se ha enterado que le van a notificar y se está ocultando. Entonces, podríamos hacer también, digamos que la responsabilidad podría ser de la persona en esas circunstancias. No es la respuesta más satisfactoria en nuestra materia adecuadamente, y por eso no les puedo dar una respuesta más razonable, más amplia o más certera. Sin embargo, sí puedo decirles que se dan las circunstancias de que hemos realizado allanamientos y no hay nadie, o la persona que estaba allí dice, no, esto no me encargo, y se va, y de pronto no es. Si es el titular, es cosa de él, que se quede o no en el inmueble, pero si se trata de alguien que no es el titular, a veces me dijeron que me quedara aquí un rato cuidando, y yo la verdad es que no tengo por qué quedarme cuidando y me voy. En esas circunstancias, lo que hemos dispuesto es que Fuerza Pública custodie el inmueble hasta que se presenten las personas titulares del inmueble, residentes en el inmueble, y se aseguren ese ínterin que sus casas no vayan a ser desmanteladas o saqueadas por vándalos, ¿verdad? En cuanto al tema de la imposibilidad de ingreso por falta de instrumentos o herramientas para poder hacerlo con fuerza pública, sí es una limitación complicada de orden material. Una diligencia de estas necesariamente requiere que el cuerpo policial que nos asista tenga herramientas suficientes para hacer cumplir el mandato judicial ante la negativa de que las personas abran la puerta. Y sí, yo creo que en ese caso, como condición necesaria previa a la diligencia, es la verificación material de si la policía que nos va a asistir tiene, coloquialmente hablando, con qué hacer frente a la eventualidad de que el portón sea fuerte, esté resguardado, tenga doble cadena, candados muy sofisticados. Necesariamente, si esto no se logra tener un instrumental adecuado, lo más razonable es no hacer la diligencia en ese momento hasta que con eso se cuente. Eso creo que es lo que yo podría decirle, Douglas. Muchísimas gracias. Un comentario de la licenciada Sandra Saborío: estoy de acuerdo en cuanto a agotar otras opciones previo a ordenar un allanamiento debido a la materia que nos ocupa y sus diferentes principios, tomando en cuenta la necesidad de no generar ambiente más arbitrario. También nos explica don Arnoldo que siempre nos dan oficiales de las delegaciones para estas diligencias, y don Douglas nos advierte que las 3 visitas a las que yo hice referencia están en el protocolo de actuación policial en pensiones. Por último, tenemos la pregunta del licenciado Aníbal. En caso en que el obligado alimentario se oculte en una vivienda cercana durante un allanamiento por apremio corporal, consulta, ¿se podría ampliar oralmente la orden de allanamiento como en materia penal?
Sí, a mí me parece que interesante este supuesto, que es el supuesto análogo de la persona que nosotros buscamos o que se mete en la casa del vecino antes de que lleguen las autoridades o que se lanza por los techos, ¿verdad? Eso lo vemos a veces en televisión. Me parece que sí existiría toda la posibilidad de hacer una ampliación de la orden de allanamiento. Y la ampliación de la orden de allanamiento, en este caso, la práctica en nuestra materia es verbalizarla con las partes presentes, con los interesados y incluso tratándose del domicilio, pensemos en el vecino, pensemos en una casa cercana y bueno, tenemos información de que el señor que hemos requerido se ha ocultado en esta vivienda, hay una orden de allanamiento para su vivienda en razón de las circunstancias sobrevinientes. Se amplía esta orden de allanamiento para este inmueble con la finalidad de o lograr el apremio corporal de la persona, el supuesto que mencionaba el compañero, y esto siguiendo, digamos, los parámetros del 196 del Código Procesal Penal. De esto deberíamos dejar constancia en un acta. Entonces, al final lo que tenemos es como un híbrido, ¿verdad? Tenemos un híbrido. Sí tenemos una orden escrita de allanamiento, pero las circunstancias cambian, hacemos una fundamentación oral, pero al tiempo que la dejamos contar, la hacemos constar en un acta que es parte de los requisitos del artículo 196. En otras palabras, si bien estamos oralizando una ampliación de una orden, al final lo que estamos haciendo es ampliando el allanamiento y dando constancia de los motivos por los cuales esto se ha dispuesto en un acta que igual se le entrega copia a las personas. Creo que sí, yo creo que es la analogía que coincide con lo que hemos venido hablando. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, las preguntas escritas ya han sido cubiertas. No sé, no veo ninguna manita levantada. No sé si algún compañero o compañera quiere abrir el micrófono para hacer alguna participación. Muchas gracias. De lo contrario, ya estaríamos dando por finalizada esta actividad. Don Cristian Martínez nos informa de sus problemas tecnológicos en el chat, así como que la presentación que yo utilicé, como la del compañero Raymond, él los va a estar subiendo en el transcurso del día, de hoy o de mañana, a este mismo chat para que lo puedan descargar. Yo pido disculpas por no prender la cámara, se fue la luz y estoy solo con el teléfono, entonces es un poco incómodo. Muchísimas gracias a quienes han permanecido hasta esta hora junto con nosotros en este tema tan interesante, a Raymond por la apertura siempre a participar con la jurisdicción de familia. Probablemente necesitemos ampliar este tema y recurrir a otros más. Y sabemos que podremos contar con él siempre. Muchísimas gracias a todos, Raymond, en especial a usted. Mayra, compañeras, compañeros, como les decía al inicio, muy honrado de poder compartir algunas ideas y de poder aportar algunas ideas a ustedes en estas actividades académicas. Desde otras jurisdicciones les tenemos mucha admiración por lo dedicados que son ustedes y cómo se han preparado para esta reforma legal que entra en vigencia. Mi admiración, agradecimiento y cuenten con lo que esté a mi alcance para colaborarles. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes.